El título de este mensaje es Abundante Gracia. Abundante gracia para salvación. Todo aquel que se salva lo será por la gracia de Dios, o sea, no por las obras, porque la salvación es por gracia. Ahora, es un mensaje que obviamente se repite en las Escrituras, y si la Biblia lo repite, yo creo que yo también debo repetirlo. La importancia de ser salvo por gracia. Ser salvo no por obras, no por portarme bien, no porque lo merezca, porque en verdad la palabra gracia viene de una palabra que significa un favor inmerecido. Note esas dos palabras. El favor es la ayuda que se da gratuitamente a una persona. Y cuando hablamos de inmerecido, es que no se merece. Por lo tanto, es que Dios está actuando a nuestro favor cuando se trata de la salvación. La salvación es Dios haciendo la parte que usted y yo no podemos hacer. Quiero que vea conmigo Hechos 20:24, donde nos enseña que la salvación es un regalo mediante Dios, mediante el Evangelio. Dice la Biblia ahí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Note esta frase: para dar testimonio de qué dice ahí. Del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. Note que aquí aparece entonces la gracia y el Evangelio una vez más juntos. El Evangelio son las buenas nuevas, y las buenas nuevas de la Biblia tienen que ver con una salvación por gracia. La palabra Evangelio una vez significa ahí las buenas nuevas de salvación, o sea que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Y esta enseñanza de la salvación por gracia siempre va de la mano con otra palabra, otra enseñanza, que es la misericordia de Dios. La misericordia es Dios mostrando su bondad a pesar de nuestras transgresiones. O sea que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. La gracia es que Dios nos da la salvación aunque no lo merezcamos. Pero la misericordia de Dios es que Dios no nos paga con la condenación eterna a pesar de lo que lo merezcamos. Van de la mano. Dios extiende su misericordia a través de su gracia. Por gracia recibimos el perdón de pecados. Por gracia somos justificados, y por la gracia de Dios seremos salvos. Pero esta gracia, según la Biblia, puede ser desechada. Vamos a ver aquí en 1 Timoteo capítulo 1, en estos últimos versículos, o sea, los versículos anteriores, vemos el propósito de la carta, que había falsos maestros. Y el Señor, Pablo escribe, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que él debería más bien enfrentar a aquellos que no enseñen diferente doctrina. El versículo 2 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había aquellos que estaban enseñando una doctrina falsa, diferente, incluyendo lo que era la salvación por fe. Después se explica el propósito de la ley. La ley es buena si uno la usa legítimamente, dice Pablo. La ley tiene su propósito, y la ley existe para darnos cuenta que nadie se puede salvar por ser una persona buena. Nadie es bueno según la Biblia. Y aquí el apóstol Pablo entonces se va a utilizar él mismo como un ejemplo. Mira el versículo 16, dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. ¿Para qué dice ahí? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice: quiero yo darles el ejemplo de mi vida, cómo es que yo fui salvo, para que usted también se dé cuenta la manera que todos somos salvos. El propósito de esta carta era para corregir la iglesia de Éfeso. Y la mayor parte de esta tarea implicaba enfrentar a aquellos que enseñaban un diferente evangelio. Vaya conmigo a Gálatas 1, no pierda su lugar en 1 Timoteo. Pero quiero que note el propósito de la carta de Gálatas también era parecido, que había quienes enseñaban un evangelio diferente. No puede haber muchos evangelios. No puede decir el evangelio de una persona es este y el evangelio es otro. El evangelio es solamente uno, es Jesucristo muriendo por nosotros para pagar el precio del pecado que usted y yo no podemos pagar. Pero cuando alguien viene y enseña diferente cosa, quiero que vea lo que Pablo dice en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice ahí?
un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, está diciendo, aún nosotros los apóstoles, o un discípulo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Esa palabra anatema significa una persona bajo juicio, condenado a la destrucción. Porque dice la Biblia que hay quienes enseñaban diferente evangelio. La advertencia es si viene alguien, uno de nosotros, o otra persona, o un ángel, y este ángel viene y te da otro evangelio diferente, sea anatema. Es una palabra fuerte, es muy fuerte esta palabra. Ahí en 1 Timoteo 1, regresando allí, Pablo ofrece una vez más su testimonio del verdadero evangelio. Dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. O sea que a diferencia del punto de vista equivocado de los falsos maestros de la ley, que es una salvación por ley, Pablo muestra el uso correcto y vamos a aprender en este día cómo una persona se salva y le llama una abundante gracia. Vaya a Romanos capítulo 5. Esta gracia está disponible para el peor de los pecadores que viene a Cristo en fe, humildad y arrepentimiento. ¿Cuál pecado puede perdonar Dios? Una dama me dijo a mí que Dios no la podía perdonar a ella. Algunos de ustedes han escuchado esta historia que yo he contado anteriormente. Nuestra iglesia tenía un grupo de jóvenes que salíamos a predicar, o sea, terminando el servicio, supongamos terminamos a las 8:30, nos íbamos un grupo de 15, 20 muchachos a las calles a predicar, a evangelizar. Y estábamos en una cuadra donde había unas 5 barras, no estoy exagerando, 5 cantinas. Y había también la parada de un metro y la parada de un bus, entonces siempre había mucha gente en esa esquina. Y en una ocasión vi a una dama, la dama salía de una de esas barras. No se miraba como una mujer mala, se miraba como una mujer respetuosa. Cargaba su bolsa, se miraba como decente. Yo dije, esta señora de seguro pues no me va a rechazar, y no, me empezó a escuchar. Cuando yo empecé a decirle que Dios la amaba a ella me dijo, a mí Dios no me ama. Dije, señora, ¿qué tiene? ¿O por qué me dice eso? Me dijo, hijo, hace más de 15 años yo dejé a mi esposo con mis 4 hijos por irme con otro hombre. No me digas a mí que Dios me ama a mí. Y la señora empezaba a llorar, empezaba a derramar lágrimas. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que ella hizo es algo leve, obviamente es algo muy fuerte, dejar a su familia, a sus hijos. Pero yo traté de explicarle que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Ella no quiso escuchar, se dio la vuelta, salió llorando ya a grito abierto, gritando, a mí Dios no me ama. Quiero que vea conmigo Romanos 5, versículo 20. Dice la Biblia de esta manera, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué es la siguiente frase ahí? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Al final vamos a regresar a este pasaje. Pero note la palabra abundar o abunda. Quiere decir tener o haber gran cantidad de una cosa. Cuando hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios sobreabunda el pecado, mayor es que el pecado. Eso se refiere a la gracia de Dios, que es capaz de perdonar y redimir los pecados más graves o abundantes de una persona. Es una expresión que resalta la magnitud y la capacidad de la gracia divina de Dios para superar cualquier pecado, cualquier culpa que tendemos. La gracia de Dios es abundante. Gracias a Dios por su gracia abundante.
Bueno, regresemos a Timoteo y vamos a ver el testimonio de Pablo. Aquí nos da este varón algunos principios que tenemos que aprender sobre la gracia. En primer lugar, quiero que veamos la bendición de la gracia. La bendición de la gracia de Dios. El versículo 12 y versículo 13 dice la Biblia de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Note, aquí la gracia de Dios describe su mayor bendición concedida a la humanidad. Veamos, letra A, la fuente de la gracia. ¿De dónde viene la gracia? Bueno, la gracia viene de Jesús, viene del Señor. El versículo 12 dice una vez más: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién dice ahí? A Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí están conmigo? La gracia viene de Cristo. Cristo es la fuente de toda gracia. El versículo 17 de Juan 1 dice así la Biblia: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Note en Romanos 1:5 que la gracia es algo que se da. Dios nos la da. ¿Y por quién? ¿Qué dice ahí? Recibimos la gracia. Todo ser humano que cree en Jesucristo recibe la gracia. No es algo que se merece, no es algo que se gana, es algo que debemos recibir mediante Jesucristo. Efesios 3:8 dice de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, ¿qué dice ahí? Esta gracia. Y el versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro, note, por el don de la gracia de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Y este pasaje dice que la gracia es un regalo de Dios. Dios nos da su gracia. Nadie merece su gracia. La fuente de la gracia es Jesucristo. Por eso le digo y repito a aquellos que todavía están como dudando, titubeando: debería portarme bien, debo hacer cosas buenas. No, nadie puede merecerse la gracia de Dios. No se gana, no se compra, no se obtiene por un mérito, por ir a la iglesia, por ser bueno. Es un regalo de Dios. Viene por Jesucristo. Vemos entonces la necesidad de la gracia. Hay una gran bendición porque Dios conoce esta gran necesidad que tenemos de la gracia de Dios. En el versículo 13 vemos a Pablo tan necesitado de la gracia de Dios. ¿Estamos ahí? 1 Timoteo 1:13. Dice: habiendo yo sido antes, mire, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo habla de su vida pecaminosa antes de conocer a Cristo. Note que dice, aquí vemos tres palabras: blasfemo, perseguidor e injuriador. Un blasfemo es una persona que habla en contra de Jesús y él maldecía el nombre de Jesús. Dice la Biblia que él era perseguidor. Él perseguía a los miembros de la iglesia. Era injuriador, o sea, provocaba ofensas y maltrataba a la iglesia de Dios. Lo que él hacía no es cosa leve. A veces ahí en el internet yo veo a gente burlándose de las cosas de Dios, burlándose de los cristianos. Miren, no es cosa leve burlarse de la novia de Cristo. No es cosa leve hablar mal de un hermano, de un cristiano. Y Pablo lo reconoce, que era su más grave pecado, que él perseguía a la iglesia. Si usted ve lo que él decía, dice la Biblia que él consentía en la muerte de ellos. Cuando mataban a un hombre llamado Esteban, dice que ponían las ropas a los pies de él, como que él era el encargado. Eran como trofeos. Y el siguiente capítulo, el versículo 1 de Hechos 8, decía, y Pablo consentía, diciendo, él aprobaba, él estaba de acuerdo. En otros pasajes dice que él daba su voto, él decía, vamos a matarlos. Y él buscaba cartas, aprobación de los sacerdotes y entraba a las casas. Dice la Biblia que los arrastraba a la cárcel y los hacía blasfemar. Les decía, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está tu Mesías? ¿Dónde está aquel el que predica? Se burlaba de ellos. Lo que Pablo hacía no era cosa leve. En Hechos 26, acompáñenme allá, por favor. Pablo decía que lo hizo por ignorancia. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 9, Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, mire, a muchos, note esa palabra, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice ahí? Yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí en su bosqueo, quiero que lea conmigo, mire cómo estaba él endurecido. Dice Hechos 9:5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Hablando ahora a Jesús cuando lo enfrentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Note esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto que Pablo hizo, lo llevaba en su corazón y lo escribe una y otra vez en sus escritos. Tenía vergüenza, tristeza por lo que había hecho. 1 Corintios 15:9 dice así de esta manera, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Él se sentía mal. Es lo que constantemente le mortificaba. ¿Cómo es que el Señor me llamó a mí? Yo perseguía a la iglesia. Esa frase que dice, soy el más pequeño, de ahí sale su nombre, Pablo, que significa pequeño. Él se sentía inútil, pequeño, insignificante. Y lo escribe de nuevo en Efesios 3:8. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo soy el ejemplo. Si pudo salvar a un blasfemo que hablaba mal de Cristo, puede salvar a cualquier otro. Podríamos considerar a Pablo como hoy los de hoy, que son aquellos incrédulos del Señor Jesús, ya sean ateos o que crean otras religiones. Y Pablo está diciendo, yo era más celoso que cualquier otro porque yo hasta los mataba. Regresando a 1 Timoteo 1:15, por eso dice él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿a quién dice ahí? A los pecadores. Note esta frase, de los cuales yo soy primero. Está diciendo, yo soy el primero de estos pecadores. Yo soy de los peores pecadores. Hay una gran necesidad de la gracia. Y aquí es la maravilla. Cuando usted se da cuenta de su necesidad de un Salvador, usted con brazos abiertos viene a Jesús. A veces la gente no tiene idea cuando salimos a tocar puertas y ahí vienen a molestar. ¿Los ha visto? ¿Ya ha sentido el rechazo? Hasta los guardias nos corren. Los managers luego salen, sáquense de aquí, molestones. Pero si supieran lo que nuestros motivos es que queremos que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y los bautistas cristianos han hecho mucho esto antes de otros que usted ve en la calle y nos copiaron a nosotros. Andan en sus bicicletas, otros con portafolio. No, nosotros siempre andamos, usted vaya a la historia, siempre evangelizando en las calles, llevando el evangelio. Aquí en Estados Unidos, desde el año 1630, había un predicador que fue llevado a la cárcel por tocar puertas y decirle a otro de Cristo. Lo llevaron a la cárcel y a su compañero pagaron su fianza de él, siendo pastor, pero dejaron al asistente. Y a él los latigaron en un poste. ¿Sabía que aquí en Estados Unidos también golpeaban por predicar a Cristo? Y cuando lo golpeaban, él hasta decía, parece que me estás latigando con rosas, ni duele. Pero esa noche dije, no podía ni dormir. Pero ¿por qué sucede esto? Que la gente no sabe, no comprende, no entiende el propósito de la gracia de Dios, que Cristo Jesús vino a salvar al pecador. En Romanos 5:12 dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 1 Timoteo 2:6 dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mira de Juan 2:2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, o sea, los creyentes, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mira esta frase, gustase la muerte por todos. La bendición de la gracia. Es que hay una fuente, la fuente de la gracia es Cristo. Y hay una necesidad que el hombre tiene de la gracia de Dios. Y el Señor proveyó esta necesidad a través de Cristo. Vimos en primer lugar la bendición de la gracia. Número 2, vemos la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia. Observen la abundancia de la gracia de Dios. La vemos en la misericordia de Dios. Le repito, esta palabra misericordia va de la mano con la gracia. Siempre la va a encontrar por ahí cuando lea gracia. Mira, Timoteo 1:13 dice así, estamos ahí. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido, ¿a qué dice ahí? Misericordia. Mira el versículo 16, pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Le repito lo que es la misericordia. Es Dios mostrando su bondad a pesar de nuestras transgresiones. Es no pagarnos conforme a lo que merecemos. En Efesios 2:4 dice la Biblia de esta manera, pero Dios, que es rico ¿en qué? Misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice enseguida? Por gracia sois salvos. ¿Usted está seguro de su salvación por gracia? Es la misericordia de Dios. Nuestra generación no comprende la misericordia de Dios. Nuestra juventud no comprende la misericordia de Dios. Cada mañana el Señor nos colma de misericordias. O sea que, imagínense, si a veces nosotros como seres humanos, como padres de nuestros hijos, nos enfurecemos cuando un hijo nos falta el respeto. ¿Verdad? ¿Se acuerda cómo se pone? ¿Cómo me hablaste? ¿No sabes quién soy yo? Y usted ve a ese niño de 3 años, vas a ver, me la vas a pagar. Y se ofende. Y tiene todo el derecho de sentirse indigno por el maltrato de su hijo, desobediencia, rebeldía. Pero imagínese Dios siendo perfecto, santo, santo, santo. Dios no puede ni mirar el pecado, es abominación a Dios. Y dice la Biblia que Él, por su misericordia, no ha consumido a su pueblo. Por su misericordia. O sea, si yo todos los días recuerdo la misericordia de Dios, eso me trae humildad. Porque aquellos que se jactan y creen esto y aquello, voy a hacer esto. No, todo tiene que ver si Dios lo permite y Dios no me quita mi vida y Dios me permite seguir adelante, es por su misericordia. Porque es misericordioso. Por eso Pablo dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo. O sea, simplemente es recordando que no merecemos lo que tenemos, lo que somos. Si tenemos algo, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Especialmente la salvación. Una salvación por obras no es de misericordia. Es porque Dios no lo debe. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la salvación tiene que ser por misericordia. Tiene que ser que Dios no me paga lo que yo merezco. Porque si Dios es un Dios santo y un juez justo, bueno, cada uno de nosotros, y me incluyo yo obviamente, merecemos ir al infierno. Pero por su gran amor con que Él nos amó, dice, siendo rico en misericordia, nos dio una salvación por gracia. No la merecemos. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que algunos lo entendemos bien, pero usted tiene que comprenderlo de tal manera que usted también lo puede explicar a otra persona. Alguien ha dicho, usted no puede ser un buen maestro de algo si usted no lo comprende bien. Y es necesario que usted como padre pueda explicárselo a sus hijos. Usted como varón pueda explicárselo a su esposa. Usted como evangelista, ganador de almas, se lo puede explicar a un incrédulo. Por eso a veces conocemos nuestra doctrina, sí la sabemos, pero explicarla es otra cosa. Vaya conmigo a Tito 3, no sé si lo tiene ahí, Tito 3. ¿No está ahí? Vayan a su Biblia, por favor, Tito 3, capítulo 5. La gente a veces va a acusar, ¿a poco nada más es por creer? Respóndale, no es nada más por creer. La salvación es tan profunda, explica muchas cosas. Explica la sencillez, y en la sencillez, sí, nada más es creer, en la forma sencilla. Pero
Dios tiene que cubrir las otras cosas para explicarnos una salvación completa. ¿A qué te refieres? Bueno, mire, sería injusto Jesucristo darle perdón a una persona que no lo merezca. ¿Y qué va a hacer con el pecado? ¿Qué hacemos con el pecado? O sea, Dios simplemente se va a dar la vista gorda, como dicen por ahí. ¿Qué hace con el pecado? ¿Lo va a barrer debajo del tapete? O sea, el pecado tiene que ser enfrentado y alguien tiene que pagar. Y en el caso de la Biblia, Cristo es el que paga el pecado. Él es la propiciación. O sea, el pecado tiene que ser enfrentado, pero también alguien debe cumplir con las santas demandas del Dios Santo. Yo no puedo cumplir con esas santas demandas, Jesucristo sí. Y es por eso que Él mismo cumplió la ley al pie de la letra. Cuando digo consumado es, significa que Él hizo todo lo que el Padre le mandó hacer. Significa que Él es digno de poder tomar esa copa que nadie más podría tomar, la copa de la salvación. Y ahí es entonces donde se cumplen todas las explicaciones que a veces la gente pregunta o duda. ¿A poco nada más es por creer? Bueno, es que nuestro Dios es misericordioso, lo cual yo no puedo comprender. Nuestro Dios es amoroso, lo cual yo no puedo comprender. Y Jesucristo mismo fue el que llevó el pecado, lo cual yo no puedo comprender. Pero ahí muestra entonces la bondad de Dios, que Él merece toda la gloria. Y es por eso que al comprender esto, ¿por qué no servirle? Y es donde mucha gente no... Yo por eso le pregunto, ¿usted ha comprendido la gravedad de su salvación? Donde dice el Señor, Él se encargó de todo. Yo suelto todo por seguirle a Él. Yo dejo al mundo por hacer la voluntad de Él. Y me muero sirviéndole a Él porque Él lo hizo todo por mí. Tito 3:5 dice la Biblia, nos salvó. ¿Qué es la siguiente frase ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No se trata de usted, su comportamiento, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Habla del nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente. Note por quién viene esto, por Jesucristo nuestro Salvador. El 7 dice, para que justificados por su gracia, note que gracia siempre va de la mano con la misericordia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si solamente estudiaremos este pasaje, estaremos aquí toda la noche. Pero qué tremendo, dice la Biblia que nos da una esperanza, una herencia, la redención del cuerpo. Es una promesa que viene a través de la misericordia. La gracia mediante Jesucristo, que un día tendremos vida eterna. Bueno, la vida eterna la poseemos ya, pero no la hemos todavía disfrutado hasta que estemos en ese cuerpo redimido de Jesucristo. No estamos mirando la misericordia, pero quiero que vean la medida. Regresemos, ven a Timoteo 1:14. La medida de esta gracia abundante. Recuerde que la palabra abundar es tener o haber gran cantidad de una cosa. En Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, nos da la idea aquí, una medida desbordada de la gracia de Dios, que es más grande que el pecado del hombre y es suficiente para suplir nuestras necesidades. Nuestro pasaje, el lema es, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. El versículo 13 dice una vez más, recuerde lo que Pablo dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. La gracia de Dios sobreabunda. ¿Es qué? ¿Qué significa eso? ¿Les tengo que dar todo o qué? Pónganse a pensar un poquito ustedes también. Abundante significa, yo abundo en mucho dinero. ¿Qué estoy diciendo? No, ¿cómo que es más? No, ¿quién dijo que es demasiado? Tengo mucho. ¿A poco tiene? No, es nada más un ejemplo. Pero sí tengo abundante gracia. En Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es la medida de esa gracia? Mucha. ¿Necesita?
la gracia de Dios el pecador? Pero ha mentido, ha robado, ha sido infiel, ha matado. ¿Abunda la gracia aún para un homicida? Sí. ¿Había homicidas en la Biblia que Dios perdonó? Pablo. Él mismo daba su voto para... O sea, él era el que llevaba entonces esa culpa. Por eso él tenía esa tristeza que había matado a los hermanos en Cristo. Aún siendo él un homicida, blasfemo, perseguidor. Esa palabra perseguidor incluye ser homicida. Hay gente que dice, no, mira, si ya mataste, ya estuvo ya. Moisés mató. David mató, y no me refiero en guerra. Él mató a uno de sus mejores amigos. Lo traicionó. No solo eso, si usted ve la vida de David, fue un hombre que maquinó, fue infiel, cometió adulterio. No me lo entiende, yo no me quiero me quiero sentir mejor que David, tremendo varón de Dios, pero Dios aquí nos deja saber tal y cual era David en su corazón. Es más, dice la Biblia, si una persona tiene un enojo con su hermano sin causa, es un homicida. La medida es muy alta. Pero, ¿sabía usted que en el mundo menos de 2% van a matar? Y esa es una excusa que a veces la gente dice, pues, ¿qué tal si matas? Bueno, yo no conozco, bueno, yo no sé si alguno de ustedes, vean, no me digan, pero la mayoría de la población nunca le va a quitar la vida a otra persona. Pero muchos van a llenarse de orgullo, enojo, soberbia, lujuria. Y la gracia de Dios sobreabunda. En Tito 2:11 dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Ahora usted diría entonces, bueno, ya soy salvo por gracia, ya no vengo a la iglesia, ya no sirvo a Dios. No me ha escuchado todo lo que dije. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, el propósito de la gracia. En última instancia, ¿cuál es entonces el propósito de gracia? Bueno, vimos que la gracia nos salva. La gracia nos salva. Recuerde 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nota algunas cosas. Palabra fiel es una palabra firme. Jesús utilizaba la frase de cierto, de cierto. Dice, digna de ser recibida, es absoluta y es merecedora de ser recibida. Después dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la verdad del Evangelio. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Vino al mundo, habla de su encarnación. Salvar a los pecadores es su propósito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, aquí habla de la humildad de Pablo, que él reconoció su condición y la necesidad de la gracia de Dios. En Efesios 2:8 dice la Biblia, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién ya se memorizó ese versículo? ¿Alguien me lo podrá decir? Habrá un varón que me lo diga valiente. Yo estoy predicando un mensaje completo, usted nada más va a decir ese versículo. ¿Tú, hermano? Dilo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tremendo pasaje. Tremendas verdades que vemos ahí. En Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por la gracia de quién? Mire, y no hay ni un solo pasaje que diga por la ley seremos salvos. Por portarnos bien seremos salvos. No hay ni siquiera un pasaje que como que insinúe eso tampoco. Es impresionante. Como a veces hay personas que empiezan a creer que es una salvación por portarse bien, pero les diría yo, pues puede mostrarme un pasaje. Y van a siempre citar algo fuera de su contexto o van a torcer un pasaje. Dice, tienes que cuidar tu salvación. He escuchado a mucha gente decir, tienes que cuidar tu salvación.
Pero la Biblia nunca dice cuidar tu salvación. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. Es muy diferente. Ocúpate. Si yo digo ocúpate en tu trabajo, ¿cómo? Tienes que enfocarte. Haz lo que tienes que hacer. Cuando dice la Biblia que uno debe ocuparse en su salvación, se refiere a que Dios nos ha llamado con un propósito. La salvación no nos deja libres de ser responsables hacia Dios. Y hay otros pasajes que quiero que usted vean esta noche. Efesios 1:7 dice que somos redimidos por gracia, o sea, comprados por gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de ¿qué? De su gracia. Mire Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí aparece la palabra justificado, que significa declarado justo. Este recibió el mérito de Cristo y fue declarado como inocente. Y note que es justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gratuitamente? La palabra que nos gusta, ¿verdad? Usted va a la tienda gratis. ¿Dónde? Estábamos evangelizando una vez aquí por no sé cuál era el parque. ¿Cómo se llama esta donde vamos al parque? ¿Cuál? Evergreen, pero esa calle se llama... ¿Cuál? La Standard creo que se llama. Y estábamos caminando mi esposa y yo, y una señora llena, su carro, pero llena, tenía pavos, comida, un montón de cosas. Y nos miró a mi esposa y a mí con tantos chiquillos, dijo. Y dijo, oye, a ustedes les va a beneficiar, allá están regalando muchas cosas. Nosotros estábamos yendo a evangelizar, nos acabamos de bajar al auto y estábamos cruzando la calle y le agradecimos, no, gracias doña, pero estamos ahorita, y no entendía ella, no escuchaste, me dijo, es gratis, ¿no entiendes? Sí, pero es que ahorita no puedo, dice, se va a acabar. Ella tenía un carrito lleno, porque nos gustan las cosas. Allí en esa misma esquina, la McFadden y la Standard, ahí dice ahí, celulares gratis. ¿Ah? ¿Gratis? Porque ¿qué significa gratis? ¿No hay compromiso? ¿Tengo que hacer algo yo o tengo que pagar algo? Y el pasaje dice aquí, siendo justificados, ¿cómo? Me encanta este pasaje, gratuitamente. Pero es por su gracia, qué bendición. Por eso les digo, venga, es gratis. La salvación es gratis. Ahora, ese carrito de aquella doña, para ella fue gratis. A alguien le costó. ¿Verdad que sí? En verdad, el beneficio que se recibe, que para nosotros puede ser gratis, le costó a alguien más algo. Y en el caso de la salvación, dice el versículo 24 y al final, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Jesús le costó. La palabra redención habla de pagar un precio. Cristo tuvo que pagar un precio. Y dice el Señor Jesucristo, la salvación es gratis porque yo la pagué, porque yo la compré. Por eso le decimos a la gente, venga, es gratis. No hay costo. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, note, sin las obras de la ley. ¡Qué bendición! Es gratuita. No hay precio, no hay costo para uno, pero para el Señor, todo. Pero ¿qué de aquellos que dicen, no, yo voy a hacer mi parte? Y hay gente me ha dicho así, me dijo un joven a mí, me dijo, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Y bueno, hijo, si tú quieres una salvación que no te cueste nada, nunca la vas a alcanzar. No vas a tener ni suficiente dinero,
ni suficiente tiempo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Aunque tuvieras 1,000 millones de vidas sacrificadas para Dios, no es suficiente. El precio es muy alto. La Biblia dice que estos lo que están haciendo es desechando la gracia de Dios. Esa palabra desechar es rechazar, negar, no aceptar la gracia, decirle no. En Gálatas 2:21 dice así la Biblia, no, ¿qué? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si uno se salva por portarse bien, entonces por demás murió Cristo. De balde murió Cristo. Si una persona pone su confianza en sus obras, en una forma teórica está diciendo Pablo, entonces ¿para qué murió Jesús? Ya comprendemos entonces que la salvación es por gracia, ¿correcto? Amén, qué bendición. Pero la gracia de Dios nos impulsa a glorificar a Dios. La gracia nos impulsa a glorificar a Dios. Regresemos a 1 Timoteo 1, versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, esta frase por tanto hace una conexión al resultado de la gracia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note esa frase que hace la conexión entre estas declaraciones. Aquí se menciona al Señor, le mencionan como Rey. O sea que usted y yo debemos servirle como inmortal. Es el Rey de los siglos. Sabio, transciende su sabiduría a cualquier cultura. Nuestra Biblia sigue siendo vigente el día de hoy. Aunque cambie la gente, aunque digan que hay más de un género, ya hay como 1,200 géneros. Y mire un libro para unos niños. En inglés, para aquellos que entienden inglés, vas a escuchar la ingeniosidad de estos perversos. Se llama The Gender Cookie. Genderbread Cookie. En inglés hay uno que se llama Gingerbread. Es una galleta hecha de un tipo de masa dulce. Pero ellos con ingeniosidad le llamaron The Genderbread Cookie, diciendo que es una galleta del género. Y dice, mira, puedes ponerle a esta galleta lo que tú quieras. Como tú quieras disfrazarlo, así es. Naciste biológicamente como un varón, pero internamente tú puedes ser otra cosa. Eres niña. Por dentro eres niña, por fuera eres niño, pero te gustan las niñas. O sea, ya son 3 cosas. Tu biología, el género que tú escoges y tus gustos. Esta perversión. Y el mundo quiere cambiar esto, metiéndose en las escuelas. Pero nuestra Biblia sigue siendo vigente. Sigue siendo varón y hembra. Por eso dice la Biblia, el Dios inmortal. No cambia nuestro Dios. Lo que Dios abominó hace 6,000 años, lo abomina hoy. Y lo que Él abominó hace 6,000 años y lo abomina hoy, lo va a abominar hasta que Él venga. Nuestro Dios no cambia. Él es el único Dios. No hay otro Dios. No hay que luchas de religiones y de dioses. Solamente hay un solo Dios. Dice, Él es el Dios sabio, tiene todo el conocimiento sublime y Él sabe lo que es mejor. Yo le pregunté el domingo si todo lo que está en Facebook es verdad. Y usted dijo, no. ¿Todo lo que está en este libro es verdad? Sí. ¿En cuál pasa más tiempo? ¿En todo lo que es verdad? ¿O qué está formando su pensamiento? Estas filosofías que hay en nuestra cabeza están siendo formadas y forjadas por las ideas, ideologías del mundo. O lo que dice la Biblia, nuestro Dios es el Dios sabio. Y esta gracia nos capacita. Mira el versículo 12 de 1 Timoteo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿en qué? El ministerio. No te dice, me fortaleció Jesucristo. Jesucristo es el que nos empieza a cambiar. ¿Has visto los cambios en su vida? Si usted anda
caminando con el Señor, usted lee su Biblia y usted es honesto y honesta con usted misma, humillándose delante de Dios, diciendo, Señor, yo sé que tengo un mal genio. Señor, yo sé que mi boca es muy grande y mi lengua muy larga. Oh, Señor, sé que soy un fósforo, que me prendo así y soy como un cohete que explota. Y usted es honesto, honesta con el Señor y le dice, Señor, vengo ante ti a obedecerte, aunque no lo siento. Veo tu palabra, tengo fe, pero Señor, auméntame la fe. Dios empieza a cambiarlo. ¿Ha sentido esos cambios? ¿Ha visto los cambios? Dios es el que le va a ayudar. No es su fuerza de voluntad. Es por la gracia de Dios que le va a ayudar. A confiar en Él. Él nos da fuerzas. Si Dios le da un ministerio, ¿cómo le voy a hacer? Esa es la actitud que queremos tener. Que no sintamos yo lo voy a hacer. No. Le voy a ser muy honesto. ¿Usted cree que yo tenía mucho miedo? Tengo mucho miedo siendo pastor todavía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas cosas que te tienen que sobrellevar, muchos problemas, muchas pruebas, pero gracias a Dios que Él mismo nos fortalece. En 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo hace la obra, Él nos fortalece. En 2 Corintios 3, del 4 al 6, si usted lo está anotando, escríbalo. Pero este pasaje nos enseña que la competencia, Dios nos hace competentes. Es Dios el que nos da las habilidades. Y Cristo nos confía a nosotros el ministerio. Es tremendo que el Dios todo sabio escogió a seres humanos para llevar la obra. Alguien dijo, la iglesia sería tremenda, el ministerio sería maravilloso si no fuera por la gente. Oh, me encanta la Biblia, me encanta la iglesia, bueno, pero el ministerio, si no hubiera gente ahí. ¿Por qué? Muy callados. Somos gente imperfecta, ¿no? Yo tenía amigos que trabajábamos en la iglesia juntos y tenía un respeto, pero cuando empecé a vivir con ellos en el colegio, en un internado, fui a un internado, compartía con 4 otros varones de mi iglesia. A unos les tuve más respeto y a otros vi lo que verdaderamente eran. Irresponsables, llegaban tarde a la clase, dormían tarde, cuando comían dejaban la ropa ahí tirada, bueno, la comida tirada, dejaban su ropa, venían a inspeccionarnos y por culpa de él nos castigaban a todos. Y dije, cuando pasas más tiempo con una persona, empiezas a conocer. Ves sus defectos. Y es igual una iglesia. Todo bonito, qué tremendo. Los hermanos bien tremendos, pero empieza a conocerlos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y tenemos que aprender a aceptarnos y a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras faltas. Y algunos son muy impulsivos y siempre están hablando y meten siempre la pata. Y van a decir cosas que no deben decir, ¿verdad? Por eso el que es callado, dice, lo es contado como sabio. Aún el necio es contado como sabio. ¿Cuándo? Cuando calla, el calladito. ¿Quién todo mundo quiere ese? Porque él nunca ofende. Necesitamos ser fortalecidos. Dios entonces le dio a usted y a mí el ministerio. Nos encargó a nosotros, a los seres humanos, a los que fallamos, a los que tenemos imperfecciones, a los que estamos para arriba, abajo, con emociones, alegres. ¡Qué bendición! Vamos a la iglesia la próxima semana. Después se desaparece por unas 2 semanas y ahora sí ya estuvo. Y ahora sí regresa y con ganas. Bendiciones, hermanos, ahora sí. Y después otra vez, una carga otra vez. A usted le encargó el ministerio del Señor. ¿A poco nosotros tenemos que fortalecernos en su gracia? 2 de Pedro 3:18 dice que debemos estar creciendo, dice en la gracia. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esté creciendo, hermano. Crezca en gracia. Gracia para perdonar. Gracia para servir. Gracia para ser paciente, gracia para dar, porque Pablo decía una y otra vez que cooperaron con esta gracia. Cuando uno crece en gracia, crece también en su generosidad, ser dadivoso. Esta gracia nos edifica y nos santifica, dice Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de
Su gracia, note, que tiene poder para sobreedificar, o sea, fortalecernos, darnos madurez y daros herencia a todos los santificados. En Romanos 6:1 quiero que vea que la gracia no significa que uno hace lo que quiere. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo ahí? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué bendición. Romanos 5 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Wow! Dios perdonó todos mis pecados, todos. Sobreabunda la gracia. Pero Pablo sabía, algunos ahí medios astutos. Entonces ya soy salvo por gracia. Para que haya más gracia hay que vivir en pecado. Pablo tuvo que escribir esto porque sabía, estos romanos son tremendos. Vamos a perseverar en la gracia, en el pecado, para que la gracia abunde. El 2 dice, en ninguna manera, ni Dios lo quiera. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. En Judas 1:4, note esta advertencia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, ¿en qué dice ahí? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta gente dice, niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, me cuentan algunos pastores allá en México que hay un movimiento que se llama la gracia radical. Yo no lo comprendo eso, porque cuando yo escucho palabras que no están en la Biblia, ¿qué será eso? ¿Qué te refieres cuando le añaden un adverbio o un adjetivo a algo? ¿Qué significa eso? Me dijo, ya me está explicando. Es que la gracia radical significa que ya eres salvo y bueno, no importa si tomas, no importa si te emborrachas y andas con estas mujeres. La gracia de Dios aún te puede ayudar y te puede usar. Este pasaje claramente está diciendo, es una marca de un impío y perverso. Convertir la gracia de Dios que nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es desenfreno, donde no hay control. Una de las veces que fuimos a visitar a nuestra familia en Michoacán, había una gritería, gente gritando afuera. Nos asomamos y había lo que llaman un caballo desbocado. ¿Saben qué es eso? Los pochos, ¿saben qué es eso? Un caballo desbocado. Yo tampoco sabía. Pero ese día me dijeron. ¿Qué significa eso? Alguien ayúdenme. Desenfrenado. No pueden controlar. Ahí va, corría para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ahí van correteándolo, tratando de pararlo. La idea que está dando Pablo aquí es que algunos están enseñando que uno puede ir desenfrenado en su pecado sin que nadie lo controle, sin estar ellos domados o sin estar bajo la gracia de Dios, la ley de Dios. No, dice, tenga cuidado con aquellos que le dicen que puedes hacer lo que tú quieras, acabo ya eres salvo. En Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué responde Pablo ahí? En ninguna manera. Lo que tenemos que dejar, la Biblia nos enseña en Tito 2, la impiedad. Tenemos que añadir lo que es la justicia, ser sobrios, ser piadosos. Y la gracia de Dios nos prepara a ser santos para recibir al Señor. En Efesios 2:10, quiero que lea conmigo allá abajo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note que es el versículo que sigue, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios preparó de antemano estas obras para que aquellos que Él salve por gracia o salvó por gracia anduvieran en ellos. ¿Para hacer lo que queramos? No. Es para glorificar a Dios. Que Él sea glorificado y exaltado. Una gracia abundante. Una gracia que abunda para todo lo que necesitamos.
¿Para qué? Para salvarnos y para ayudarnos a crecer, a cambiar, a ser más como Cristo, renunciar la impiedad, el pecado, la maldad y ser instrumentos. Él nos fortalece para hacer su obra. Espero que este año usted haga en verdad comprendido la magnitud de la gracia. Usted comprenda que la gracia de Dios es muy importante. Me da mucha tristeza que ya estamos terminando el año. No significa que no voy a volver a hablar de ello. Pero este énfasis fue para que nosotros en verdad echáramos mano a la gracia de Dios y que nos fortalezcamos. Y después lo comprendamos de tal manera que lo podamos explicar a otros. Especialmente cuando usted sale a evangelizar y a compartir el evangelio. Y que el Señor nos dé de su gracia. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Señor, sabemos que no hay ningún pecado, Padre, que tú no puedas perdonar. Pero gracias, Señor, damos que tu palabra nos explica. Tu gracia sobreabundó, tu gracia es mayor. Y ahora, Señor, tú nos das la vida eterna mediante la obra de Cristo. Pero, Padre, ayúdanos a nosotros a seguir creciendo en tu gracia, a fortalecernos, Señor, por ponernos en el ministerio, por darnos la bendición de ser tus siervos. Y que nosotros, Padre, nunca confundamos tu gracia por el libertinaje. Que más bien cada vez más nos fortalezcamos y seamos sobrios, justos y santos delante de ti. Danos, Padre, la bendición de poder nosotros mantenernos firmes a través de cualquier cambio cultural, cualquier cosa que esté sucediendo en nuestro mundo, las circunstancias. Que estemos siempre en las alturas contigo, porque tú nos das de tu gracia para cada una de nuestras necesidades. Te pido, Padre, si hay una persona que escucha este mensaje, que ellos puedan tener este conocimiento, que puedan venir al conocimiento de la verdad. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.